¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te enseñaron sobre el sufrimiento estaba equivocado? Si comprendieras que ese dolor que cargas, esa enfermedad que te consume, no es castigo divino, sino una puerta hacia algo mucho más profundo y perturbador. En las sombras de pequeños pueblos olvidados, donde la medicina moderna apenas llega y la desesperación se respira en cada esquina, existe un hombre que afirma poseer respuestas. Un sacerdote que habla con una certeza absoluta sobre el origen del sufrimiento humano. Sus palabras resuenan en estadios repletos, en iglesias desbordadas, en corazones rotos que buscan explicaciones a lo inexplicable. Pero detrás de sus sermones apasionados, detrás de cada testimonio de sanación milagrosa, se esconde una red compleja de creencias que desafía todo lo que conocemos sobre fe, medicina y manipulación psicológica. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que te hará cuestionar los límites entre la fe genuina y el control mental, entre la sanación espiritual y la explotación del dolor ajeno. Una historia donde enfermedades terminales se convierten en pruebas divinas, donde el perdón se vende como medicina y donde miles de personas entregan su última esperanza a un sistema que tal vez nunca entendieron completamente. Si valoras este tipo de investigación profunda, apoya este canal suscribiéndote ahora. Créeme, vas a necesitar procesar cada palabra de lo que viene. Imagina despertar una mañana con un dolor insoportable en el estómago. Los médicos te diagnostican cáncer terminal. Tienes 6 meses de vida, quizás menos. Tu familia llora a tu alrededor mientras firmas documentos que nunca quisiste firmar. La quimioterapia devasta tu cuerpo, pero la esperanza se desvanece más rápido que tu cabello. Entonces alguien te habla de un sacerdote. Dicen que cura. Dicen que Dios habla a través de él. Dicen que personas desahuciadas caminaron después de escucharlo, que tumores desaparecieron, que milagros suceden cuando coloca sus manos sobre los enfermos. ¿Irías? ¿Qué perderías intentándolo? Esta es la pregunta que miles de personas enfrentan cada año en comunidades rurales de América Latina. Y la respuesta a esa pregunta los lleva directamente a encuentros masivos donde la línea entre la religión y algo mucho más oscuro se difumina hasta desaparecer. El protagonista de nuestra historia no comenzó como sanador. Comenzó como un niño en una familia profundamente religiosa, donde las enseñanzas sobre pecado y castigo se servían junto con la comida diaria. Creció escuchando que cada dolor tiene una razón divina, que Dios utiliza la enfermedad como herramienta educativa, que el sufrimiento purifica el alma. Activa la campanita de notificaciones porque esta investigación apenas comienza y lo que descubriremos juntos cambiará tu perspectiva sobre muchas cosas. Años después, convertido en sacerdote, este hombre desarrolló una doctrina particular, la enfermedad como lenguaje divino. Según su interpretación, Dios envía úlceras a los alcohólicos, cáncer a quienes tomaron anticonceptivos, SIDA a quienes pecaron sexualmente. Cada diagnóstico médico se convierte en una sentencia moral, cada síntoma en un mensaje cifrado del cielo. Pero aquí está el primer giro perturbador de esta historia. ¿Qué sucede cuando personas realmente enfermas abrazan esta narrativa? ¿Qué pasa cuando una mujer con cáncer de mama decide que su enfermedad es castigo por algo que hizo y abandona los tratamientos médicos para buscar sanación espiritual? Los testimonios existen. Cientos de ellos. Miles tal vez. Personas que afirman haberse curado después de asistir a estos encuentros. Pero también existen otros testimonios, los que nunca llegan a los estadios, los que quedan enterrados en cementerios pequeños donde familias enteras lloran muertes que pudieron evitarse. ¿Quién es responsable cuando alguien muere creyendo que la oración reemplazaría la quimioterapia? ¿El sacerdote que predicó? ¿La familia que presionó? ¿El sistema de salud que nunca estuvo disponible? ¿O la desesperación misma que nos hace creer en milagros cuando la ciencia nos falla? Deja un comentario ahora mismo. ¿Conoces a alguien que haya abandonado tratamientos médicos por buscar sanación religiosa? Nuestro protagonista justifica su doctrina con ejemplos bíblicos. Habla de Job, del diluvio, de Sodoma y Gomorra. Según su interpretación, Dios siempre ha usado el sufrimiento como herramienta correctiva. La enfermedad no sería tragedia sino pedagogía divina. En sus sermones, relata casos específicos con detalles íntimos y perturbadores. Habla de una mujer prostituta con cáncer terminal que sanó después de perdonar. Cuenta de un taxista suicida que encontró a Jesús justo antes de cometer un asesinato. Describe milagros que desafían toda lógica médica. Pero aquí surge la primera gran pregunta de nuestra investigación. ¿Estos testimonios son verificables? ¿Alguien siguió el rastro de esa mujer sanada? ¿Alguien confirmó la historia del taxista? ¿O son narrativas construidas para reforzar una doctrina específica? En 2008,
Registros públicos muestran que este sacerdote realizó encuentros masivos en estadios de Tabasco, atrayendo más de 15,000 personas. El evento estaba programado meticulosamente. Coordinadores locales organizaron cadenas de oración semanas antes. Voluntarios prepararon espacios para enfermos en sillas de ruedas. Testimonios circulaban por radio local creando expectativa. Pero el día del encuentro, algo extraordinario sucedió. Según el propio sacerdote, un avión con cocaína cayó en Tampico, cerrando el aeropuerto y dejándolo varado. Miles de personas esperaban en el estadio. Coordinadores entraron en pánico. Aquí la narrativa se vuelve cinematográfica. El sacerdote relata que una anciana en el aeropuerto, sin conocer la situación completa, comenzó una cadena de oración. Supuestamente malinterpretó la información y corrió el rumor de que habían arrestado al sacerdote con cocaína. Otras mujeres se unieron, transformando el malentendido en oración masiva. ¿Casualidad? ¿Providencia divina? ¿O una historia perfectamente construida para generar sentido de destino y urgencia espiritual? Si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque vamos a profundizar en aspectos que nadie más está investigando. Mientras el evento en Tabasco se cancelaba, el sacerdote abordó un taxi en el aeropuerto cerrado. Y aquí comienza uno de los relatos más inquietantes de toda su trayectoria pública. Según su versión, durante el trayecto perdió noción del tiempo. De repente recuperó la conciencia y descubrió que había estado conversando con el taxista sobre confesión, suicidio y perdón divino. Pero él no recordaba haber iniciado esa conversación. El taxista, llorando, le reveló que planeaba asesinar a su primer pasajero, robarle, dejar el dinero a su esposa y suicidarse. Había preparado una carta de despedida. Llevaba un arma. El sacerdote era su víctima designada. Pero supuestamente, durante ese lapso de memoria perdida, el sacerdote le habló como si fuera Jesús mismo. Le reveló secretos de su vida que nadie conocía. Le ofreció perdón divino exactamente cuando más lo necesitaba. El taxista, según el relato, se detuvo en medio del monte, se arrodilló y pidió confesión. Después de la absolución, una estrella fugaz cruzó el cielo como señal celestial. Esta historia se repite en sus sermones una y otra vez. Es el testimonio perfecto, drama máximo, peligro real, intervención sobrenatural, conversión instantánea, señal cósmica. Tiene todos los elementos de un guión hollywoodense. Pero analicemos esto fríamente. Un taxista planeando asesinato lleva a su víctima al monte y después de confesarse simplemente lo deja ir. ¿Un hombre al borde del suicidio se transforma completamente en una sola noche? ¿El sacerdote realmente no recuerda una conversación que él mismo sostuvo? Aquí tocamos algo fundamental sobre estas narrativas de sanación masiva. La verificación es imposible. El taxista nunca es nombrado. La ciudad exacta nunca se especifica. No hay seguimiento del caso. La historia existe únicamente en el testimonio del propio sacerdote. Y esto abre una puerta perturbadora. ¿Cuántas de estas historias milagrosas son construcciones narrativas diseñadas para impactar emocionalmente y reforzar autoridad espiritual? Comparte este video con alguien que necesite ver esta investigación. Es importante que más personas comprendan estos mecanismos. Pero profundicemos en la doctrina central que sostiene todo este sistema. Según este sacerdote, existen múltiples categorías de enfermedad, cada una con propósito divino específico. Primera categoría, enfermedad como castigo directo. Aquí coloca enfermedades relacionadas con conductas específicas. Cirrosis para alcohólicos. Cáncer de mama para mujeres que usaron anticonceptivos. SIDA para quienes tuvieron relaciones homosexuales. Úlceras para quienes desobedecieron a autoridad familiar. La lógica es simple y devastadora. Si estás enfermo, es porque hiciste algo malo. Tu cuerpo te delata ante Dios y ante la comunidad. Tu sufrimiento no es injusticia del universo, sino justicia divina manifestándose. ¿Puedes imaginar el peso psicológico de esta creencia? Una mujer diagnosticada con cáncer ahora carga no solo con el terror de la enfermedad, sino con la culpa absoluta de haberla causado. No es víctima de células malignas, sino de su propia desobediencia moral. Segunda categoría, enfermedad como prueba espiritual. Aquí coloca casos donde personas aparentemente virtuosas sufren enfermedades terribles. La explicación, Dios las está probando como probó a Job. El relato bíblico de Job se repite constantemente en estos sermones. Un hombre justo que pierde todo, riqueza, familia, salud. Satanás apuesta con Dios que Job maldecirá si sufre lo suficiente.
Pero Job resiste, mantiene fe inquebrantable y finalmente Dios le devuelve el doble de lo que perdió. Esta narrativa es seductora porque ofrece significado al sufrimiento inexplicable. Si tu hijo tiene leucemia pero eres buena persona, no es injusticia aleatoria. Es Dios probando tu fe. Tu dolor tiene propósito cósmico. Pero aquí está el problema aterrador. Esta doctrina hace imposible cuestionar el sufrimiento. Si protestas, si lloras, si preguntas ¿por qué yo?, estás fallando la prueba. Job nunca cuestionó. Job aceptó. Por lo tanto, tú también debes aceptar sin protestar. ¿Ves cómo funciona el mecanismo de control? El sufrimiento se normaliza. El cuestionamiento se criminaliza. La sumisión se santifica. Deja tu like si este análisis te está haciendo pensar diferente sobre estos temas. Tercera categoría: enfermedad como herramienta de conversión. Esta es quizás la más manipuladora de todas. Según esta doctrina, Dios permite que personas sanas se enfermen específicamente para convertirlas. Imagina esto. Tienes 40 años, vida exitosa, familia estable, cero interés en religión. Entonces te diagnostican esclerosis múltiple. Tu mundo colapsa. En tu desesperación, alguien te lleva a uno de estos encuentros. El sacerdote te mira y declara: Dios permitió esta enfermedad porque te ama tanto que prefiere verte sufrir temporalmente antes de perderte eternamente en el infierno. Tu enfermedad es un regalo divino, una última oportunidad de salvación. Ahora piensa en el estado psicológico de alguien recién diagnosticado con enfermedad grave. Terror absoluto, vulnerabilidad extrema, necesidad desesperada de significado. En ese momento, esta narrativa ofrece algo poderoso: control sobre lo incontrolable. Si aceptas que Dios envió la enfermedad, entonces Dios puede quitarla. Si te conviertes genuinamente, si perdonas, si cambias completamente tu vida, la sanación vendrá. El poder regresa a tus manos, o eso parece. Pero aquí está la trampa psicológica perfecta. Si no sanas, es porque tu conversión no fue genuina. Si mejoras, prueba que la doctrina funciona. Si empeoras, prueba que necesitas convertirte más profundamente. No hay resultado posible que refute la doctrina. Esto se llama en psicología un sistema de creencias cerrado. Ninguna evidencia puede contradecirlo porque cualquier evidencia se reinterpreta para confirmarlo. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Funciona. Miles de personas reportan sentirse mejor después de estos encuentros. Sus dolores disminuyen. Sus ánimos mejoran. Algunos incluso muestran mejorías médicas objetivas. Pero aquí debemos hacer una distinción crítica entre sanación espiritual y sanación médica. El efecto placebo es real y medible. La reducción de estrés mejora sistemas inmunológicos. La esperanza libera endorfinas. La comunidad ofrece apoyo emocional invaluable. Todo esto puede producir mejorías reales sin que haya intervención sobrenatural. La pregunta perturbadora es: ¿este sacerdote entiende la diferencia? ¿O genuinamente cree que cada mejoría confirma poder divino especial? Comenta qué piensas sobre la diferencia entre fe genuina y manipulación psicológica. Quiero leer tus reflexiones. Ahora examinemos la cuarta categoría: enfermedad como santificación. Esta es la más oscura de todas porque glorifica el sufrimiento perpetuo. Según esta doctrina, algunas personas están destinadas a sufrir toda su vida no como castigo ni prueba, sino como ofrenda sagrada. Su dolor constante tiene valor redentor para otros. Son víctimas sacrificiales modernas cuyo sufrimiento literalmente salva almas. El sacerdote cita ejemplos: San Francisco con sus estigmas sangrando constantemente, Padre Pío experimentando dolores crucifixión diarios, Juan Pablo II deteriorándose públicamente en sus últimos años. La implicación es escalofriante. Si Dios te mantiene enfermo permanentemente, no es fallo de fe sino vocación especial. Debes abrazar tu agonía como don divino, ofrecer cada dolor como pago por pecados ajenos. ¿Puedes imaginar decirle esto a alguien con fibromialgia, con artritis degenerativa, con dolor crónico intratable? Tu sufrimiento es hermoso. Dios te eligió para sufrir. Acepta tu agonía con gratitud. Esto no es consuelo. Esto es crueldad disfrazada de espiritualidad. Pero funciona en ciertos contextos porque ofrece algo que la medicina no puede: significado trascendente para dolor sin sentido. Si vas a sufrir de todos modos, al menos que ese sufrimiento tenga propósito cósmico. El problema es que esta doctrina desalienta buscar alivio real. ¿Para qué intentar nuevos tratamientos si tu dolor es vocación divina? ¿Para qué investigar opciones médicas si Dios te escogió específicamente para sufrir?
Historias documentadas sugieren que personas bajo esta influencia han rechazado cirugías, medicamentos y terapias que podrían aliviar significativamente su condición. Algunos han muerto en agonías evitables, mientras sus comunidades religiosas los felicitaban por mantener fe inquebrantable. Si este contenido te está impactando, suscríbete para investigaciones similares que nadie más está haciendo. Ahora entremos en territorio aún más perturbador: la relación entre esta doctrina y prácticas consideradas brujería o hechicería. El sacerdote condena violentamente cualquier práctica fuera del catolicismo tradicional. En sus sermones, ataca ferozmente velas de 7 potencias, limpias con huevo, visitas a curanderos, amuletos de protección, consultas con médiums. Según su doctrina, estas prácticas no solo son ineficaces sino demoníacas. Abren puertas para que espíritus malignos entren en la vida de quien las practica. Cada limpia, cada consulta, cada amuleto es pacto inconsciente con Satanás. Y aquí propone algo absolutamente aterrador. Estas prácticas causan enfermedades específicas. El cáncer no vino por células malignas, sino porque hace 10 años consultaste una bruja. La diabetes no es genética, sino consecuencia de haber usado amuletos de protección. Piensa en las implicaciones. En comunidades rurales pobres donde servicios médicos son inaccesibles o inexistentes, prácticas de curanderismo tradicional son a menudo la única opción disponible. Generaciones enteras han dependido de parteras, hierbateros y curanderos para sobrevivir. Ahora llega este sacerdote declarando que todo eso es demoníaco, que cada remedio casero o reportales infernales, que abuela sabía son en realidad agentes de Satanás. El resultado psicológico es devastador. Personas que buscaron ayuda donde pudieron ahora cargan culpa absoluta por enfermedades que probablemente habrían desarrollado de todos modos. Su cáncer no es mala suerte genética, sino castigo por haber traicionado a Dios consultando curanderos. Pero aquí está el giro hipócrita que debemos analizar. ¿Qué diferencia hay entre un curandero colocando hierbas y rezando, y este sacerdote colocando manos y rezando? Ambos prometen sanación sobrenatural. Ambos operan fuera de protocolos médicos establecidos. Ambos dependen de fe del paciente. La única diferencia real es la autoridad institucional. El sacerdote tiene sanción oficial de la Iglesia Católica. El curandero no. Pero funcionalmente, ¿no están haciendo exactamente lo mismo? Comparte este video porque estas preguntas necesitan circular más ampliamente. Ahora examinemos el elemento más poderoso y manipulador de toda esta doctrina: el perdón como medicina obligatoria. En casi todos sus sermones, el sacerdote enfatiza que perdonar es prerequisito absoluto para sanación. No importa qué te hicieron, quién te lastimó, cuán profunda sea tu herida, debes perdonar o nunca sanarás. Relata un caso específico que usa repetidamente: una mujer muriendo de cáncer, cuerpo consumido, muerte inminente. Él llega a medianoche, la examina espiritualmente y declara: «Tienes odio aquí». Resulta que la mujer fue violada repetidamente desde niña por su padre, después por un tío, después por otros hombres. Creció en abuso constante. Se convirtió en prostituta. Tuvo hijos sin saber quiénes eran los padres. Su vida entera fue trauma sobre trauma. Y según este sacerdote, su cáncer terminal era producto directo de su odio hacia los hombres que la violaron. Déjame repetir eso porque es importante entenderlo. Una niña violada desarrolla odio natural hacia sus violadores. Ese odio supuestamente causa cáncer décadas después, y la cura es perdonar a quienes la destruyeron. El sacerdote pasó 5 horas esa noche obligándola a perdonar. Finalmente, exhausta y moribunda, ella perdonó. Supuestamente su abdomen desinflado instantáneamente, su rostro recuperó color, pidió comida, sanó completamente de cáncer terminal en una noche. Ahora vende esa historia como prueba de que perdón cura enfermedad. ¿Ves la monstruosidad de esta narrativa? Víctimas de abuso sexual ahora cargan responsabilidad adicional. Si no perdonan a sus abusadores, su odio justificado causará enfermedades mortales. Su ira natural se convierte en pecado que mata. Esto no es solo teología cuestionable. Esto es revictimización sistemática disfrazada de sanación espiritual. Porque aquí está la verdad psicológica que este sacerdote ignora o explota. El perdón forzado no es perdón real. Perdón genuino es proceso complejo que requiere tiempo, seguridad, validación del daño sufrido y elección libre. Obligar a víctimas traumatizadas a declarar perdón bajo presión de muerte inminente no produce sanación psicológica. Produce sumisión traumatizada adicional. Pero en el contexto de estos encuentros masivos, con cientos observando, con presión social absoluta,
Con la promesa de sanación física condicionada a perdón inmediato, ¿cuántas personas declaran perdonar sin realmente haber procesado nada? Y después, si no sanan, la culpa es suya. Su perdón no fue genuino. Si sanan temporalmente y recaen, es porque guardaron rencor secreto. No hay escape de esta lógica circular. Deja un comentario. ¿Crees que el perdón puede ser exigido o debe ser elección libre? Ahora analicemos la estructura de poder que sostiene todo este sistema. Porque no estamos hablando de un sacerdote aislado predicando ideas extrañas. Estamos hablando de una red organizada que mueve miles de personas, genera ingresos significativos y opera con bendición institucional. Los encuentros de sanación masiva siguen protocolo específico. Semanas antes del evento, coordinadores locales identifican enfermos graves en la comunidad. Los contactan personalmente, ofrecen transporte gratuito, prometen encuentro directo con el sacerdote sanador. Voluntarios organizan cadenas de oración preparatorias. Testimonios de sanaciones previas circulan por radio, iglesias locales, redes comunitarias. Se construye expectativa, urgencia, sensación de que algo extraordinario está por suceder. El día del evento, los enfermos más graves reciben lugares preferenciales cerca del escenario. Cámaras los enfocan constantemente. Sus reacciones se proyectan en pantallas gigantes para miles de espectadores. Cuando el sacerdote comienza a orar, música emotiva intensifica la atmósfera. Luces se ajustan estratégicamente. La multitud canta, llora, alza manos. El ambiente psicológico está perfectamente calibrado para producir experiencias emocionales intensas. Entonces el sacerdote comienza a recibir palabras de conocimiento. Declara enfermedades específicas presentes en la multitud. Hay alguien aquí con cáncer de hígado. Dios me está mostrando que tu enfermedad viene por alcoholismo no confesado. En una multitud de 15,000 personas en región con alta prevalencia de cirrosis alcohólica, ¿qué probabilidad hay de acertar? Muy alta. Cuando alguien se identifica, el sacerdote lo llama al frente. Miles observan. Cámaras enfocan. La presión social para mostrar mejoría es astronómica. El sacerdote coloca manos, ora intensamente, declara sanación. La persona, envuelta en oleada emocional masiva, endorfinas disparándose, adrenalina fluyendo, puede genuinamente sentirse mejor temporalmente. Eso se interpreta como milagro. Las cámaras capturan el momento. El testimonio se reproduce después infinitamente. Pero nadie hace seguimiento médico verificable semanas o meses después. Si quieres apoyar investigación periodística independiente, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aquí está lo que estos eventos no muestran. Las personas que no sanaron. Los enfermos que asistieron con esperanza absoluta, creyeron completamente, perdonaron profundamente y aún así murieron semanas después. Sus familias quedan con culpa devastadora. ¿Por qué Dios sanó a otros pero no a nuestro ser querido? ¿Su fe no fue suficiente? ¿Guardó algún pecado secreto? ¿Falló en perdonar genuinamente? Esta culpa adicional se suma al duelo normal, creando trauma psicológico complejo. Y el sistema tiene respuesta para esto también. Dios lo llevó a su gloria. Su sufrimiento completó algún propósito divino que no podemos entender. Traducción. Su muerte no refuta la doctrina. Simplemente revela misterios divinos incomprensibles. Es sistema perfecto, herméticamente sellado contra toda crítica o contradicción. Ahora debemos examinar algo aún más oscuro, el lenguaje específico usado en estos sermones cuando habla de sexualidad y género. El sacerdote declara que SIDA viene específicamente por pecados sexuales, homosexualidad, promiscuidad, adulterio. Según su doctrina, Dios diseñó esta enfermedad como castigo directo para esas conductas. Esto no es solo médicamente falso. Bebés contraen VIH por transmisión vertical, personas contraen VIH por transfusiones contaminadas, esposas fieles contraen VIH de esposos infieles. Es moralmente monstruoso, porque implica que un bebé nacido con VIH está siendo castigado por pecados de sus padres, que una mujer violada que contrajo VIH de su violador está recibiendo juicio divino, que trabajadores médicos infectados accidentalmente están sufriendo consecuencias de pecados inexistentes. Pero en comunidades donde educación sexual es inexistente y estigma contra VIH es absoluto, este mensaje tiene poder devastador. Personas infectadas son vistas como pecadores marcados por Dios mismo. Son excluidas, rechazadas, abandonadas por familias y comunidades. Y aquí está el círculo vicioso. Esa exclusión social genera vergüenza que impide buscar tratamiento médico.
Personas mueren de enfermedades tratables porque el estigma religioso las mantiene escondidas. El sacerdote también habla explícitamente sobre cáncer de mama y anticonceptivos. Según su doctrina, mujeres que usaron píldoras anticonceptivas desarrollan cáncer como castigo por haber interferido con planes divinos de procreación. Nuevamente, esto es médicamente cuestionable. Factores de riesgo para cáncer de mama son múltiples y complejos, pero moralmente es control reproductivo disfrazado de preocupación espiritual. Porque mensajes reales, mujeres que controlan su fertilidad están pecando contra Dios y pagarán con cáncer mortal. Tu cuerpo no es tuyo. Tu capacidad reproductiva pertenece a Dios y debes usarla según dictados masculinos religiosos. Comenta si has escuchado discursos similares en tus comunidades religiosas. Ahora entramos en el aspecto más cinematográfico y posiblemente fabricado de toda esta narrativa, los testimonios dramáticos que se repiten en cada sermón. Ya mencionamos la prostituta sanada de cáncer y el taxista suicida. Pero hay más, muchos más. Y todos siguen patrones narrativos sospechosamente similares. Siempre hay revelación sobrenatural e información secreta. El sacerdote sabe cosas que nadie le dijo. Siempre hay momento de peligro extremo, muerte inminente, violencia cercana, desesperación absoluta. Siempre hay conversión instantánea y completa. Nunca hay proceso gradual o dudas persistentes. Y siempre, hay señal cósmica confirmando el milagro, estrella fugaz, recuperación imposible, cambio físico visible. Estos elementos son precisamente los que Hollywood usa para construir narrativas religiosas convincentes. Son fórmulas probadas para generar respuesta emocional máxima. Pero la pregunta crítica que debemos hacer es, ¿estos testimonios son reportes factuales de eventos reales o construcciones narrativas diseñadas para impactar emocionalmente y reforzar autoridad del sacerdote? Porque piénsalo, en décadas de ministerio público, con miles de personas escuchando estos testimonios, ¿alguien alguna vez encontró a la prostituta sanada? ¿Alguien verificó la historia del taxista? ¿Algún periodista investigó estas afirmaciones extraordinarias? No. Los testimonios existen únicamente en repeticiones del propio sacerdote. No hay documentación médica. No hay seguimiento verificable. No hay testigos independientes que puedan confirmar detalles. Y esto es patrón consistente en movimientos de sanación masiva globalmente. Testimonios dramáticos circulan ampliamente. Verificación es imposible. Cuando escépticos investigan, las historias se desmoronan o los protagonistas nunca pueden ser localizados. Pero aquí está lo perverso. La imposibilidad de verificación se convierte en prueba adicional de fe. Si dudas, si investigas, si pides evidencia, estás demostrando falta de fe. Los verdaderos creyentes simplemente aceptan los testimonios sin cuestionamiento. Dale like si esta investigación te está abriendo los ojos a mecanismos que nunca habías considerado. Ahora debemos abordar la pregunta más difícil de todas. ¿Este sacerdote es manipulador consciente explotando vulnerabilidad ajena o creyente genuino atrapado en sistema de creencias que él mismo no comprende completamente? Porque aquí está la realidad compleja. Es posible ser ambas cosas simultáneamente. Alguien puede creer genuinamente que posee don de sanación y aún así explotar ese poder para beneficio personal. Puede experimentar sinceramente fenómenos que interpreta como divinos mientras construye conscientemente narrativas exageradas para impresionar a audiencias. El cerebro humano es extraordinariamente capaz de autoengaño. Podemos racionalizar comportamientos cuestionables, reinterpretar eventos ambiguos como confirmación de creencias preferidas, recordar selectivamente éxitos mientras olvidamos fracasos. En contexto religioso, esto se amplifica exponencialmente. Cuando crees que Dios habla directamente a través de ti, cualquier pensamiento que tengas puede interpretarse como revelación divina. Cualquier intuición se convierte en profecía. Cualquier coincidencia es milagro. Y cuando miles de personas te tratan como conducto directo de poder divino, cuando testimonios emocionales confirman constantemente tu autoridad especial, cuando tu ministerio genera recursos, influencia y admiración masiva, ¿qué incentivo tienes para cuestionar tus propias experiencias? Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces entras en ciclo de refuerzo positivo, donde cada evento confirma tu narrativa especial. Los enfermos que sanan prueban tu poder. Los enfermos que mueren prueban misterios divinos incomprensibles. No hay resultado posible que refute tu autoridad. Pero aquí está la responsabilidad moral que no puede evadirse. Incluso si crees genuinamente en tu don especial, tienes obligación ética de no causar daño.
Si tus enseñanzas llevan a personas a abandonar tratamientos médicos efectivos, causas daño. Si tu doctrina genera culpa devastadora en víctimas de abuso, causas daño. Si tus sermones estigmatizan a personas con VIH, causas daño. Buena intención no absuelve responsabilidad por consecuencias destructivas reales. Y aquí llegamos al núcleo de por qué estas prácticas son tan peligrosas. Operan en zona gris donde regulación es imposible. No puedes legislar contra oración. No puedes prohibir sermones. No puedes criminalizar creencias religiosas por más dañinas que sean sus aplicaciones prácticas. La única protección posible es educación crítica, acceso a medicina real y fortalecimiento de capacidad de las personas para cuestionar autoridad religiosa, sin miedo a condenación eterna. Suscríbete si quieres ver más investigaciones sobre intersección entre religión, poder y vulnerabilidad humana. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo esto? Primero, el sufrimiento humano genera vulnerabilidad que puede ser explotada por sistemas de creencias que prometen significado y alivio. Segundo, narrativas religiosas sobre enfermedad como castigo o prueba divina causan daño psicológico real independientemente de intención del predicador. Tercero, testimonios dramáticos sin verificación independiente deben tratarse con escepticismo saludable, especialmente cuando refuerzan la autoridad de quien los relata. Cuarto, perdón forzado no es sanación sino revictimización. Quinto, fe genuina y manipulación psicológica pueden coexistir en misma persona y mismo sistema. Pero la pregunta final que dejo contigo es esta. En un mundo donde sufrimiento es real, donde medicina es inaccesible para millones, donde desesperación busca respuestas, ¿qué alternativas éticas ofrecemos? Porque criticar es fácil. Destruir creencias que sostienen a personas en su dolor es fácil. Pero, ¿qué construimos en su lugar? Si le quitas a alguien la creencia de que su sufrimiento tiene propósito divino, ¿qué le das? Si le dices que su dolor es aleatorio, sin significado, injusto y final, ¿cómo es eso más compasivo? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y quizás esa sea la conclusión más honesta. La realidad del sufrimiento humano es compleja. Las respuestas que ofrecemos, religiosas o seculares, son todas inadecuadas de alguna manera, y la humildad intelectual exige reconocer límites de nuestras propias certezas. Comparte este video con personas que puedan beneficiarse de pensar críticamente sobre estos temas. Y déjame tu reflexión final en comentarios. ¿Es posible ofrecer consuelo sin caer en manipulación? ¿Dónde trazamos la línea entre fe legítima y explotación de vulnerabilidad? Nos vemos en la próxima investigación. Y recuerda, cuestionar no es traicionar. Es ejercer la dignidad humana de pensar por ti mismo.